how it got onto the document, I don't Pero know. cómo llegó al documento, esa es la parte que no se sabe. Because if Porque you have two documents, si so you have uno two tiene copies, dos and documentos, the dos two copias, signatures are y exactly las dos firmas superimposable. son Then you can exactamente say it's a copy and superponibles, paste entonces from puedes saber que es una one copia or the other, integral de or from uno a y de common otro, precursor. o de un precursor común. If there's a good tracing on a photocopy, Si hay you can't un tell. buen rastreo de la fotocopia, So, un buen trazo, no se puede saber realmente si ha habido manipulación de ese yeah. documento. So I'm very careful with photocopies. Realmente yo The tengo mucho answer cuidado con las that I fotocopias give is that this could y be la some respuesta degree que of doy probability as a siempre genuine signature, es but que, bueno, I porque cannot say how it probablemente la got onto the firma es document. genuina, pero no puedo decirles ni confirmar cómo llegó esa firma al documento. Okay. Because even if you have a PDF document Incluso and con documentos que you son have Adobe PDF Acrobat o Adobe DC, Acrobat, you can open that PDF, say uno edit text and puede images, editar change the imágenes con text, PDF, and cambiar el save it and texto, print it, and you cannot guardarlo, tell. imprimirlo y no se puede saber, es So imposible saber eso. yeah, so with copies, the answer is be careful Así que en el in caso the de las examination copias, and be tengan very cuidado careful in durante how you el express examen your y tengan conclusion. cuidado en cómo expresan sus conclusiones también. Yeah. If you're when I'm doing an examination with photocopies En mi caso, in my cuando examino report, fotocopias, the en el first informe lo que limitation hago I put is that es the poner la examination primera was based on limitación de copies only, decir que la examinación está and hecha basada en this copias únicamente. this puts limits on the examination such Y that esto presenta limitaciones en el features examen, like por ejemplo, pen pressure, line quality, la speed calidad de cannot las be líneas, evaluated fully. no se puede valorar en su totalidad. Creo que él me está escuchando todavía. Creo que él habla y me escucha al mismo tiempo y no debería escucharme. Bien, A ver, ¿hay un segundo. alguna? Ahí no te escuchamos, Eva. I'm hearing both. Yeah, I'm hearing Marcos as well. Yeah. Okay, so okay, so I've muted the original audio now. Sí, porque está incómodo, se nota que está incómodo mientras habla porque me está escuchando a mí, estamos hablando al mismo tiempo. Okay. Hay que ver cómo él debería quedarse solo en inglés, no sé en qué. Claro, tiene que cliquear inglés ahí en el mundo en inglés y nada más. Marco, ¿podés hablar ahora vos en español? Sí. A ver si yo te traduzco. Hola. Sí. Yo quiero preguntarle, Eva, entonces, él, cuando realiza, en Estados Unidos, cuando realizan informes y dictámenes sobre fotocopias, ellos concluyen, más allá de las limitaciones que expresan, ellos concluyen, ¿la firma es de tal persona? Bueno, a menos que haya sido testigo de que el quien escribe haya producido las firmas, vamos a las muestras, indubitado 1, indubitado 2, indubitado 3. Entonces, lo que yo hago es decir, bueno, el indubitado 1, el escritor del indubitado 1 escribió firmó la dubitada 1. Pero si no conozco al indubitado 1, entonces no voy a poner ningún tipo de nombre, porque podría estar viendo una muestra de alguien completamente diferente, y esas cosas yo no las sé. Bien. Entonces simplemente hacemos el escritor indubitado 1, y el remitente del indubitado es el que establece quién escribió las muestras. Bien.
Se hace una comparación entre las muestras para que no haya más de un escritor entre las muestras. Sí, sí. Pero o sea, es el mismo rango, perdón, el mismo lenguaje en la conclusión para cuando las firmas son auténticas, todas son originales, perdón, y para cuando las firmas hay alguna en fotocopia, usan el mismo lenguaje en la conclusión. Sí, en general sí, pero siempre estoy más precavido con las copias y la precaución que aplico de decir que la firma fue escrita por el mismo que escribió la muestra, pero que no sé cómo llegó al documento sin ver el documento original. Por lo tanto, no se puede excluir esta posibilidad de que haya sido copia-pega del documento original. Es decir, la firma modelo no se puede saber que haya sido cortada y pegada. Y veo casos de copy-paste con mucha más frecuencia ahora también. Priscila, ¿querés preguntar algo, Priscila? Bien, no puedo hablar en castellano, pero voy a hablar en inglés. Voy a mezclar ambos. Todos los idiomas voy a mezclar. Mi pregunta tiene que ver con biométrica o firmas electrónicas. For our life, what do you think about it? Mi pregunta tiene que ver con el tema de las firmas electrónicas. La pregunta es si es el fin de la tinta y si considera Angelina, que... you're muted. Okay. Sorry. Sorry, one second. Y si las firmas electrónicas son seguras, lo suficientemente seguras. Lyndon, okay, so the question is about the safety of electronic signatures. Basically, if you feel that electronic signatures are safe enough, and if it is the end of ink signature. I think it is. I think in maybe 10 years, en unos 10 años don't use any ink signatures again. No I'm in the process right now of I just sold my house. Acabo de vender mi casa, compré una casa nueva en San Diego y cada firma que puse fue electrónica. Ahora bien, hay otro lado a eso. Si uno firma, si uno pone una firma con presión de la lapicera y la velocidad de la duración, esa información facilitaría mucho nuestro trabajo. Yes. Se escucha, está silenciada. Está silenciada, Priscila. Aquí en Brasil. Use the pad, the tablet, but they don't have a software linked in the tablet. I don't know if I make myself clear. What do you think about it? It can work just with a software that can measure the pressure, the speed, and outros dados cinéticos. Okay, so the question would be in this case, electronic signature, but the softwares that it's not available. The software. We don't have the software for measuring the speed, for measuring the slant. Mm-hmm. So sorry. This is. Do you think it would be easier? Yeah. Do you think it would make it easier? Do you think it is unsafe to proceed like this? Yes. Well, if you don't have the software, then yes, because you pretty much you're dealing with a signature written with a
con una firma que está hecha digitalmente versus una firma en papel, y va a haber mucha variación en esa firma. Por lo tanto, lo que hay que hacer es abordar al fabricante o la persona que está vendiendo estas firmas digitales para que obtengan el software. Después se puede descargar el software y se pueden hacer las mediciones, exportar los datos en un Excel, y se puede recrear la firma tal y como fue escrita. Hay otro factor con las firmas digitales. Tengo colegas que hacen esto en Victoria, en Melbourne. Esta colega descubrió con las firmas digitales que se puede firmar cuando uno levanta la lapicera, el pad sigue registrando los trazos, incluso sin la lapicera. Entonces pudo identificar falsificaciones por estos trazos en el aire. Entonces, por ejemplo, si tienen una firma falsificada, uno puede saber que es falsificada, pero no sabe quién la falsificó. Pero lo que ella descubrió es que con estos trazos aéreos eran tan individuales. Por ejemplo, en el caso, los trazos de aire en una firma como la tuya, Priscila, como yo lo haría, va a seguir siendo mío con ese software, no tuyo, aunque yo quiera imitar la tuya. Van a decir, Priscila no falsificó, fue LinkedIn. Y ese es un avance muy grande. Una vez más hay que comprar el software. Hay otros fabricantes que no quieren dar el software porque es un software de propiedad y hay mucha competencia entre distribuidores. Pero si uno trabaja para una agencia del gobierno, yo no es mi caso, pero si es el caso de ustedes, entonces presionaría para que la gente libere esa información. Porque uno ya cuando tiene esa información, listo. Con la duración sola de la firma uno puede saber si la firma es genuina o es falsificada. Pero para responder la pregunta original, si desaparece la tinta, sí, creo que sí. Estoy al final de mi carrera, por suerte, y eso me agrada, que no voy a estar para verlo. I couldn't understand. Can you repeat, Evangelina? Sí, yo creo que sí, que la tinta está llegando a su fin, que la tinta, the ink is actually finishing, and because I'm at the end of my career, I am happy that I'm not going to be there to see that. It's a relief. Okay. Okay, thank you, Linton. No problem. Ahí, Ana. Sí, yo quería saber el periodo de coetaneidad o contemporaneidad para poder analizar firmas, porque aquí en España es más o menos 5 años, dependiendo de la edad del autor. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el periodo óptimo? Bueno, nuevamente la edad y la salud de quien escribe es muy importante en este caso. En el caso de alguien de 30 años que tiene una muy buena firma, puede haber un rango de 5 o 10 años. Por lo general lo que yo pido es un año antes, el mismo año y un año después. Unos 2 años. Pero sí me pasó un caso en particular que recuerdo, que tuve 12 documentos dubitados por cuestiones de firma, y la persona estaba muy enferma a esa altura, y los documentos, había un montón de documentos. Y tuve unas 15 muestras y dije, no parece el mismo señor, ¿puedo tener más muestras? Y recibí 300 muestras, incluso de su historia clínica cuando estaba en el hospital, y su firma cambió. Y la firma cambió. One second. Un momento.
necesito que silencien los micrófonos, estoy escuchando mucho ruido. Que todos por favor apaguen el micrófono. Perdón, Rodrigo Sánchez, si pudiera usted apagar su micrófono. Estoy escuchando muchísimo ruido. Ah, ok. Perdón por esto. Bien, perdón, mil disculpas. Entonces, pidió muchas muestras diferentes, recibió hasta 30 muestras, que incluían muestras de su historia clínica, y en ese momento la persona que había firmado estaba tomando medicación ya. Bien, entonces las firmas habían cambiado antes de la medicación, durante y después de la medicación, y la variación que pude ver en los registros coincidía con la variación que vi en los documentos dubitados. Entonces, la lógica es, si un falsificador va a falsificar esas firmas, este o esta va a tener que entender las variaciones que estaba atravesando esta persona por la medicación para poder producirla de manera precisa. Entonces, en ese caso, uno necesita una firma contemporánea que sea de horas tal vez, pero bueno, diría lo más cerca de la fecha de la firma que sea posible. A veces después de la fecha, cualquier firma posterior al día de la fecha no suele ser, porque generalmente la persona que puede hacer el falsificador se da cuenta y puede cambiar la firma. Entonces, cuando hago mis análisis, siempre pongo las firmas en orden cronológico para poder ver si ha habido algún cambio en el estilo, por ejemplo. Está silenciada, Ana. Sí. Ah. Entonces es importante conocer antecedentes personales de los posibles indubitados, que eso no se refleja en el mapa de procesos. Sí, cuando me llega un caso y hablo con mis clientes, yo les digo, no tengo información, no tengo antecedentes de este caso. Entonces, cuando miro las firmas, empiezo a ver características para saber si este es el resultado de una falsificación, de una enfermedad, de la edad, de una lesión. Entonces hago preguntas específicas a los clientes. Todo lo que tenga que ver con la firma y nada más que eso. No sé si eso responde a la pregunta, pero sí, uno necesita esos antecedentes a veces, o los medicamentos que tomaba la persona que puedan afectar la firma. Es importante saber eso en algún momento, en especial si podría llegar a afectar o a haber producido esa firma que uno está viendo. Ana, perdón, Eva, ahí le podés preguntar, ¿eso está en lo de ETL Drawer, que habla de el desenmascaramiento secuencial lineal? Eso está. ¿Dónde tengo que preguntar y en qué momento tengo que preguntarle al remitente sobre esas cuestiones? Pero está incluido, no sé si explícito dentro del mapa de procesos, pero sí dentro del material indubitado. Sí, muy buena pregunta. De hecho está allí. Al principio uno quiere todo enmascarado, quiere ver las características, quiere ver explicaciones. Uno piensa, bueno, esto es genuina, o se ha visto afectada por algún factor, o es una falsificación. Entonces hay que empezar a hacer preguntas específicas y en ese momento se empieza el desenmascaramiento. Ese proceso se hace después de completar el examen inicial. Y hay que tomar buenas notas de lo que uno pregunta y de las respuestas que recibe. Porque la gente no siempre dice la verdad. Entonces. Adelante, Eric.
it's interesting to adopt the Bayesian approach as a way parece to, interesante adoptar el abordaje as a way of bayesiano para presentar las conclusiones de las examinaciones, además del abordaje de Teroni sobre errores en Europa? Sí, Taroni. ¿De Caroni en Europa? Taroni, Franco Taroni. the approach If we used could by use the agencies, Bayesian approach, it's and also the possible to use approach, this if it is possible to use the approach Taroni in handwriting. I know that in Bien. Sé que en Australia y Europa suelen usar el abordaje bayesiano, la inferencia bayesiana, que es muy buena. Yo no estoy muy cómodo con esa inferencia en este punto para la examinación de firmas y de manuscritos, porque no creo que tengamos ningún dato cuantitativo. Por ejemplo, para ADN usan la inferencia bayesiana porque tienen datos cuantitativos, pero en este punto están diciendo que no se necesitan esos datos. Sin embargo, yo soy un gran creyente de los datos. Dicho esto, el uso de las propuestas es muy útil, y hay un gran debate en Estados Unidos en este momento acerca de si deberíamos usar el sistema bayesiano o usar el frecuentista que estamos usando en este momento. No sé si eso responde a la pregunta, pero creo que en cualquier caso es un buen abordaje si uno entiende y puede explicarlo en tribunales. Dale, Ana. Ya. En el mapa de procesos, o sea, bueno, todo se explica con la grafonomía, o sea, con la forma de la letra, con la distancia, los enlaces. Entonces, ¿qué valor se le da a otra serie de análisis que ya requieren equipos como el infrarrojo, microscopio, para ver el interior del trazo, el surco, los depósitos de tinta, las esquirlas? Bueno, eso es lo que me gustaría saber. Y luego, en relación al infrarrojo, a la presión, hay muchos analistas que confunden la presión real con la tensión, el calibre, o sea, el grosor del trazo. Entonces, bueno, ¿cuántas escalas de presión se pueden advertir con el infrarrojo? Porque hay gente que dice más presionado, menos presionado. Hay otros peritos que dicen, pues hay 4 puntos de diferencia de presión. Entonces, bueno, pues usted cómo lo soluciona este tema. Bien, nunca había escuchado el uso de la presión, el uso del infrarrojo para la presión, para el análisis de la presión. Nunca había escuchado. Está Pero silenciada. entonces, ¿qué es presión? Es que la presión es hacer presión. Entonces se ve con el infrarrojo, lo que se realiza, o sea, lo que se hace es que la tinta desaparece y se ve solo el surco. Con reflexión infrarroja, la tinta transmite, entonces lo único que se ve es el surco presionado. Acá en Sudamérica, en España, analizamos así la presión. Y ahí se ve bien la presión, no depende de la inferencia que hacemos a partir de la carga de tinta, sino de el surco, cómo ha quedado. Bien, la verdad es que no estoy muy familiarizada con esa técnica. Creo que es muy interesante y me gustaría aprender más al respecto. Forma parte de este grupo
Francisco Elías, que es de México, y él fue uno de los impulsores del método MEPRI, de la investigación que se llevó a cabo con Balbuena Balmaceda en Francia y otros expertos de otros países. Podríamos hacer en el próximo encuentro, Ana, no sé, Francisco, también hoy no pudo estar, Francisco que está dando clases, explicar eso, cómo utilizamos para evaluar de manera cruda el surco y no la tinta, la carga de tinta. Puntualmente, Linton, ha habido Rodrigo de México, Ana también lo ha visto. ¿Cómo analizan ustedes el manuscrito? ¿Ustedes tienen en cuenta el movimiento, el desenvolvimiento escritural, la secuencia que uno va haciendo en el desarrollo gráfico? Porque pareciera, según lo que uno lee, que ustedes analizan la forma, el tamaño, que prestan mucha atención quizás a lo que era en su momento todo lo que era, acá le llamamos morfología, pero no a lo que es el desenvolvimiento, el cinetismo, a la cinemática del grafismo. Hay un equipo que se llama Ductus y que menciona el flujo, la cantidad de trazos, la conectividad y en el análisis de documentos es lo más importante de todo, porque Ductus en una firma original dice que es muy difícil copiar con precisión y en velocidad. Entonces, si vemos Ductus un montón, para nosotros es fundamental. Bien. Bien. Sí, igualmente yo quería aclarar que hay una investigación de Brian Font sobre non-graphic movement, o sea, movimientos no graficados también. O sea, es casi paralela a la de Balbuena Balmaceda. Así que es como esas circunstancias que pasaron en la disciplina, ¿no? Balbuena Balmaceda habla de los movimientos no graficados y en Australia también estaban hablando de ellos también, a la par, casi en el mismo momento. Rodrigo, ¿querés preguntar algo? Vos también que te habías quedado con esa duda. Creo, lamentablemente, hace unos 4 años que Brian falleció, es muy triste, fue muy triste perderlo, y muy repentino. Sin duda, el movimiento, si uno observa las firmas, las firmas se clasifican de 3 maneras. Con espacio texto, que se puede ver la firma y se puede ver todo. Hay un estilo mixto, en donde hay dos o más de los caracteres se pueden leer, pero no todos, y el estilo es un patrón. La firma de Brian Font era un ejemplo de una firma estilizada. Y en parte del trabajo que hice vimos las características cinemáticas de las firmas genuinas y hablaremos en 2 semanas las figuras cinemáticas de las firmas falsificadas, imitadas o originales y cómo afecta eso el estilo de las firmas, y el estilo y el aspecto gráfico de la firma pueden tener un impacto en cómo se puede copiar precisamente una firma. Hay gente que no puede ver los patrones y no pueden usar los patrones de manera eficaz. Quiero volver al punto del infrarrojo que mencionabas. ¿Está eso publicado en algún lado? Y si está publicado, me encantaría leer algo. ¿Hay publicaciones al respecto del infrarrojo? Sí. Bueno, es que aquí en España lo utilizamos siempre, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado lo utilizan. Yo soy, bueno, soy perito privado, vamos, soy analista privado, pero todos lo utilizan. Entonces, bueno. Sí,
Digo si la técnica se ha publicado en algún lado, porque me encantaría leer alguna publicación de esas. Publicaciones hay muchísimas sobre la presión bajo infrarrojo. Recopilo lo que hay aquí en España y se lo mando, vamos, sin ningún problema. Sí, sí. Es más, sí. Sí. La conozco a Magdalena, sí. Una gran amiga. bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo lo que quería aclarar, lo del infrarrojo, que ya tiene casi 20 años, creo, esa investigación. Más o menos. Acá y bueno, y hoy en día es como el infrarrojo se puede obtener con cualquier cámara sencilla, accesible, casi todos los peritos están analizando la escritura con esa técnica también. Bien. Yo no sé, Richard. Sí. Sí, adelante. Una cosita. Ah, vale. Luego. A ver, Rodrigo. No se te escucha. No se te escucha el audio, Rodrigo. No. Yo lo escucho bien, ¿eh? Sí, yo lo escucho. Ah, bien. Lo escucho bien. Bien. Adelante entonces, Rodrigo. We receive. So, esto sea conveniente porque, I'm bueno, not nos sure hace how trabajar doble y convenient en mi this is opinión, because we have to do twice. ¿por qué no ser nosotros, los analistas forenses documentos o peritos en grafoscopía, como se le llama en México, quienes estemos presentes en aren't we the ones de present muestras de in firmas the por taking of escritura indubitable? samples of the known signatures or handwritings? Why aren't we there taking the samples? No, if you Es take decir, the ¿no deberíamos de samples, ser then nosotros? that's fine. Uno puede tomar las muestras y eso está bien, uno puede estar presente en la toma de muestras y no hay problema con eso. Pero si uno recibe las muestras sin haber participado, entonces va a tener que hacer preguntas. Is providing samples of their handwriting or signatures, and I think that's the ideal scenario. Right. Yeah, and that's good. However, those are what are called requested. Estas son las muestras. Estas son las muestras solicitadas y no puede que no incluyan el rango de variación. Puede proporcionar muestras que no producen la vida real, sobre todo si sabe que son para análisis. Hay que tener cuidado con eso. Les voy a dar un ejemplo.
un caso de divorcio, por ejemplo, un esposo y esposa, casados por muchos años, a veces firman uno por el otro y llegan con un montón de documentos que dicen, esta es la firma de mi cliente, y uno se da cuenta que esta firma es de una persona y esta firma es de otra. Entonces es importante saber cuántos escritores están participando, porque podría uno estar comparando una firma falsificada con una muestra falsificada y va a decir, sí, sí, esta es la persona que lo escribió, pero no es el caso. Entonces, la mejor caso es, ¿escucharon sobre los diarios de Hitler? ¿Escucharon hablar sobre los diarios de Hitler? El peritaje. En los 70 se produjeron 60 volúmenes de diarios manuscritos supuestamente escritos por Hitler, y los museos pagaban mucho dinero por eso y preguntaron a los examinadores analistas que analizaran los manuscritos, y el examen arrojó que sí, que eran de Hitler. Sin embargo, las cosas que él había recibido, este analista recibió, eran del falsificador. Entonces, su análisis estuvo bien porque el escritor era, el falsificador era siempre el mismo, y en definitiva fue un gran error. Entonces, un escritor indubitado es el que produjo el documento dubitado. Entonces, todo va a depender de lo que nos envíe el remitente siempre. O más que nada, pregunta como un that. planteamiento. I have another thing I would like to mention. Usted, maestro Linton, puso un ejemplo de que you gave us an example cuando en un determinado asunto requirieron que la firma, determinar si la firma era auténtica o falsa. Were requested to determine the originality or falsity of the signature. Y usted en el análisis pudo determinar que la firma sí era auténtica, pero que había sido en una hoja distinta. Y esto lo pudo hacer porque analizó el documento en general. Sin embargo, es un comentario. Aquí en México, si nosotros analizamos más de lo que se nos pide en la prueba, aquí se le llama ofrecimiento de la prueba, y si nosotros como peritos analizamos más allá de lo que se nos solicitó, nosotros podemos incurrir en una responsabilidad. We would be facing liability for doing more than requested. No sé, ¿usted qué opina al respecto? I don't know, what's your opinion? Yeah, I don't agree with that approach. In the US, no estoy de acuerdo con ese abordaje. Realmente en Estados Unidos, English-speaking countries, la mayoría de los países document examiners. We examine the entire document. Analistas de and I've had cases where my client said he denied the signature. Que mi cliente negó haber firmado un documento. Dije a su abogado que tenía buenas y malas noticias para el abogado. La mala noticia era que sí, que lo había escrito él, pero la buena noticia es que no proviene de ese documento, porque había orificios de abrochadora que eran diferentes. Este era un testamento de 8 páginas, y había dos broches redondos de las páginas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero no atravesaban la página 8. Y la tinta en las páginas también era diferente. Entonces, las firmas sí eran genuinas, pero las páginas habían sido reemplazadas. Entonces, en este caso, si uno dice las firmas solas son originales, entonces eso surgiría un documento alterado que está siendo determinado como un documento original, y no es el caso. Hay que analizar todo el documento. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a interrumpir ahora 10 minutos. Vamos a descansar, así Eva también descansa, que ella, la traductora es la que necesitan, y en 10 minutos volvemos. ¿Puede ser? Sí, claro, por supuesto.
sería entonces 10 minutos y estamos volviendo, así descansamos un poco. Marcel Subirano, Ana, ¿conoces en Barcelona? ¿A quién? Marcel Subirano, me parece. No, yo que estoy en Madrid, le pido que me... entonces no... Okay, so... Sí.
del informe había un grupo de expertos que estaba trabajando en impresiones latentes. Entonces hicimos uno sobre manuscritos y otro grupo en este momento está haciendo de armas de fuego. Entonces la evidencia patente, digamos, en 2009 tuvimos el informe del NIST y el estándar oro en ese momento decía que las evidencias, patrones de evidencias como manuscritos, armas de fuego, tenían que ser, había que mejorar todo eso. Por eso se armaron los grupos de trabajo y los analistas fueron seleccionados en un equilibrio, federales, estatales, locales y privados, para tener de todo el país, para que hubiera un equilibrio. Había un grupo a lo mejor en Washington D.C., pero eran de todo el país. Había estadistas, abogados, neurocientíficos, científicos informáticos que habían trabajado con manuscritos, que habían trabajado con un ingeniero que había investigado sobre manuscritos. Había un neurocientífico con el que trabajé yo, que analizaba manuscritos para tratar de predecir el Alzheimer desde el manuscrito. Y en la próxima clase les voy a mostrar más información. Ya le di a Marcos el video, pero estamos trabajando en eso. Así fueron seleccionadas. Al principio teníamos un grupo de trabajo más pequeño para empezar a hacer un borrador del mapa de procesos. Había 7 examinadores locales, estatales, federales. Hicimos un borrador del primer mapa y después el grupo completo trabajó en ese borrador en un paso posterior. Y con el EMSI, ¿no? La Red Europea de Laboratorios Forenses, ¿no intercambiaron opiniones así? ¿O no hubo ningún flujo con ellos de información? Sí, el director de NFX él fue el líder del grupo de trabajo de expertos, fueron unos 2 años. Había un estadista de Holanda, el doctor Stuhn, que conocía mucho el abordaje europeo, así que sí, hubo mucha información que recibimos desde Europa y prestamos mucha atención a las pautas del MCI para el examen de manuscritos. Bien, bien. No sé si ahora, Richard, ¿estás ahí? ¿Has podido ingresar, Richard? Sí. En Estados Unidos tenemos 50 estados, todos hacen algo, todos hacen las cosas distintas de alguna manera. Y parte del trabajo del grupo de expertos era lograr que todos tuviéramos siguiéramos el mismo proceso y tuviéramos algo en común para trabajar, una forma de trabajo. ¿Y ha habido repercusiones? Él dice en la clase que todavía no ha habido repercusiones en cuanto a los abogados preguntándole a los peritos sobre si sigue o no estas recomendaciones, pero ¿se ha enterado de algo últimamente o no? No ha habido ninguna repercusión todavía. Bueno, todavía no supe nada de repercusiones y honestamente la mayoría de los abogados en Estados Unidos desconocerían por completo este informe, seguramente, y eso es una vergüenza. Bien. También hay que recordar que estas son pautas que no hay que seguir, no es obligación, sino que son recomendaciones. Sí, eso está bien claro en el informe. Bueno, está Richard adentro, pero bueno, no lo puedo, no sé por qué no puede preguntar. Ah, está hablando Richard. Marcos. Sí, adelante Richard, te escuchamos.
Vale, muchísimas gracias. Ya estoy dentro. Lamentablemente tuve algunos problemas para ingresar. I'm sorry, I had trouble logging into the stock. I read Leí cuidadosamente el informe NIST very carefully. Y considero que el mapa de procesos the process map es una construcción grupal de una región determinada, of a specific region, basado en la propia experiencia de los laboratorios locales. The experience of the local labs. Es decir, que los mapas de procesos son personalizados para cada región, are tailored for each specific region. Pese a que existen generalidades que aplican para todas las áreas. In spite of the fact that there are general aspects that will apply to all areas overall. En Colombia, por ejemplo, el mapa de procesos debe adaptarse a dos sistemas diferentes. The process map needs to adapt to two different systems. Uno que contempla la ley 906, que es de corte acusatorio, similar al modelo norteamericano. One is that contemplates the regulation 906 that has to do with the North American model. Y otro relacionado con el manejo de la prueba en el proceso civil. To the handling of the proof in the civil process. Quiere eso decir que, de acuerdo a la casuística regional nuestra, por lo menos para Colombia, at least for the case of Colombia, los mapas de proceso deben ajustarse a las necesidades propias nuestras. Por ejemplo, nosotros tenemos el famoso APA, que es el análisis preliminar de admisibilidad. Análisis preliminar de admisibilidad. Que sería algo similar a la aceptación del caso del informe NIST. En muchos casos, los peritos privados debemos desplazarnos al lugar donde se consultarán los documentos. Bien, y no en todos los casos se lleva cadena de custodia en Colombia. Por ejemplo, el Código General del Proceso Colombiano no exige cadena de custodia. Fíjense cómo este mapa de procesos, siendo supremamente valioso, es ajeno a esa capacidad de percepción que debe tener el analista. To the ability of perception or the level of perception that the examiner needs to have. Y a esa capacidad para interpretar los datos y los signos que puedan estar revisando en un caso concreto. The analysis of the data, of the signs that could be affecting. Por eso algunos la han llamado la ciencia de la observación y el detalle, porque finalmente esa capacidad de percepción esa observación está íntimamente relacionada con esa capacidad de reasoning. Puede existir un muy buen mapa de procesos, pero definitivamente es la capacidad de percepción y la valoración racional que haga el experto forense. And the rational assessment of the examiner, the forensic examiner. Esta área del conocimiento, a diferencia de otras ciencias forenses, knowledge, and like any other forensic sciences, se emite una opinión calificada, es decir, los peritos lo que hacen es provide a qualified opinion. So, one second, Linton, I need to talk to Richard. Richard, ¿me escuchas? Vos me estás escuchando a mí junto con el doctor Linton, sí. ¿verdad? Yo te estoy escuchando. ¿Tendrás forma? Sí, porque tu discurso no fluye y nos estamos pisando, me parece. Tendrás que... Habla desde el celular. Y no se puede. Desde mi celular. Lo que quiero decir, Bari, básicamente es que
como los abogados y los jueces al momento de valorar el dictamen discriminan los dictámenes entre dictámenes de opinión y dictámenes de comprobación. Entonces, estamos finalmente frente a un dictamen de opinión o frente a un dictamen de comprobación. In this case, are we facing a ruling of proof or ruling of opinion? That's another question. Linton, did you hear me? Yes. Okay. So just as a few points about the process map. Hay algunos puntos en el mapa de procesos y yo diría que cuando hicimos el mapa hubo que ceder mucho entre los estadistas y los analistas para hacer ese mapa de procesos. Alguien que participó, ahí casi tres años no es perfecto, les puedo decir. El mapa de procesos es un documento vivo. Es decir, como Priscila dijo antes, estamos yéndonos a las firmas electrónicas. Si pasamos a esa realidad dentro de unos años, entonces el mapa va a tener que cambiar probablemente. Entonces yo diría que tomen este mapa y lo adapten a sus propias necesidades. En Estados Unidos tenemos 50 estados y cada estado es diferente, cada estado tiene leyes diferentes. Algunos estados admiten el uso de doorbell. A gente en California usan otras cosas, son distintos niveles de admisibilidad a nivel federal y estatal. Entonces diría que tomen el mapa de procesos, que lo dividan, que lo desmenucen y lo vuelvan a juntar de manera que se adapte al sistema de cada uno. Esa es la única forma en la que va a funcionarles. Tal vez no sirva en todos los casos, hay diferencias en casos criminales, casos civiles. Lo principal es, la cadena de custodia en casos civiles no es tan importante como en los casos penales, que es muy vital. Entonces yo diría que cuando yo hago un análisis, la hago lo mismo, ya sé, la hago igual, ya sea un caso civil o un caso penal, y el nivel de opinión que proporciono va a depender de tribunales si lo toma o no lo toma. No sé si eso responde, Richard, tu pregunta. Digamos, tener claro que efectivamente este tipo de mapas de procesos deben ser adaptados de manera local, de acuerdo a la experiencia local. Es básicamente eso. Para Colombia, por ejemplo, I would encourage that as much as possible. Sí, yo diría que yo les recomendaría muchísimo que adapten a sus realidades el mapa. And I would say also if you come up with something. Sí, y si se les ocurre algo fantástico, avísennos, así nosotros también cambiamos el nuestro, ¿no? Sí. Bueno, ahí Ana acaba de hacer la propuesta de infrarrojo, creo que es una herramienta muy importante para introducir y para valorar. A ver, la presión es otro elemento escritural más, ¿no? Que se evalúa todo en un contexto, pero de esta manera creo que es más sensible esta técnica para analizarla que con el microscopio. Yo particularmente del mapa de proceso... Ah, sí, Eric. Adelante, Eric. Hi. Another question. So I have another question. Courts peacefully accept the handwriting examination when submitted to the DALPA standard in the United States. Okay, it's a curiosity. I'm having trouble following. Today, courts peacefully accept, or some courts not, other yes accept. How today is this question? Linton, can you hear me? Yes, I can. Okay. I couldn't follow the question actually. I really rules Daubert.
Daubert standards for 1993. Okay, so the Daubert standards for 1993, 1993E. Trilogy Daubert. Ok. ¿Se podrá repetir la pregunta? Me perdí con el autor y no pude seguir. Evangelina, es así. ¿Cómo evalúan al experto forense de manuscritos en las distintas cortes? Si toman en cuenta los estándares Daubert, si admiten la evidencia o no la admiten. En el caso de Daubert, no recuerdo cuántos estados usan Daubert, el ejemplo. Tienen estándares de admisibilidad, por lo tanto, en el caso de Daubert, el juez es el que hace la custodia de la evidencia científica. Hay una sigla, GTKPR, que quiere decir gatekeeper en inglés, que es guardián o portero. La G es para que el método sea generalmente aceptado en tribunales. Este fue un estándar original de Daubert, que después fue reemplazado. La G es para de aceptación general. La T quiere decir que ahí tiene que ser comprobado. La K debe haber un cuerpo de conocimiento en el campo. La P significa que tiene que haber una revisión entre pares. Y la R es que debe haber un índice de errores. Ahora, el índice de errores en los manuscritos es difícil de evaluar, porque las personas que ha hecho más trabajo en esto es Ryan Rogers, pero cuando hace... Él es muy específico en este estudio en particular y trata de extrapolar eso. Veamos, por ejemplo, que uno hace una prueba de firmas y los peritos tienen un índice de errores. ¿Se puede extrapolar ese porcentaje de errores a las personas ancianas o con enfermedad? Bueno, si les comparamos con las personas sanas, no, por la variación que va a haber. Por fortuna, en los manuscritos y los peritos de manuscritos, tenemos más casos Daubert y hay algunos ahora que tienen que ver con impresiones manuales mayúsculas, que es diferente a manuscritos y que no ha tenido pruebas, y que eso en realidad para mí no tiene sentido. Estoy en el proceso de armar un paper con otros peritos respecto a por qué los manuscritos y las imprentas son tan similares. Realmente hay jueces que son más estrictos que otros y hay otros que tienen un sesgo contra el peritaje de manuscritos. In the United States, in the courts of the U.S., the trial in the United States, during trials in the U.S., accept or not accept the handwriting? Accept or they do not accept handwritings in court today? Oh, they do. It's only in... Sí, de hecho sí, en el campo hay muy pocos casos en los que no se acepta, y en términos generales es el desafío de Daubert, y generalmente los problemas es que el perito no tiene preparación o capacitación, o bien el abogado es el que no tiene capacitación y no se lo toma lo suficiente en serio, y el lado opuesto está más preparado que los peritos. Creo que en los últimos 15 años se me ocurren solo 2 casos relacionados con imprentas, con un perito muy poco calificado, y el juez lo criticó bastante. El problema es cuando esta gente da malos testimonios,
pero eso nos hace mucho daño a nosotros. Y en ese caso estuve de acuerdo con el juez que no pudo aceptar la evidencia por la falta de capacitación. Vamos, Priscila. Electronic signature. I have a case here. I have a case here. It's if the question and signature was written on a pad, okay? The question is, I'm having... Se a assinatura questionada foi assinada num tablet. Okay, so the question signature was actually made on a tablet. Mm-hmm. Then the requested samples, and should I take it from the same tablet or can I take it from another device? So when I go ask for the samples, can I use this? Do I have to use the tablet or do I have to go to other devices? Or can I? That's a great question. And I would take samples from the tablet. Es una excelente pregunta. Yo haría la toma de muestras de la tablet, en realidad. It's the same. I should take the sample, requested sample. Should it be the same device, or can I take from other kind of device? Should it be the exact same tablet, or any other tablet could? I would try to use the exact same tablet, because the tablets, depending on how they resolve the signature, some may be use less hertz or more hertz, some may use less pressure más presión, levels otros than menos others. presión, otros distintos niveles. Por lo tanto, trataría de usar la misma tablet y la misma lapicera, si es posible. Sí tendría mucha precaución con eso, porque este es un área muy nueva, así que trata de sacar la mayor cantidad de muestras que puedas, y tal vez en diferentes condiciones de escritura, con el escritor sentado, parado, o sosteniendo la tablet así y firmando de esta manera de pie. Esto arroja mucha variación. Bueno, no hubo mucha investigación al respecto todavía, no hay. Con suerte va a haber en el futuro el grupo NFX, al que se refirieron Rodrigo y Eric, han hecho mucha investigación, están muy adelantados en nosotros con las firmas electrónicas, así que yo diría que todo lo que puedan recopilar para investigación sería mucha ayuda. Si quieren enseñarme eso, va a ser un placer para mí. Evangelina, con respecto a los asistentes brasileros, ¿vos preferís que te hagan la pregunta en portugués o es lo mismo? En el caso de Priscila se me cortó la pregunta un rato, bien. se me cortó, por eso no, pero probamos. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta volviendo al informe. En este caso, en la etapa del informe, del report, cuando tienen las similitudes, en Estados Unidos dice que son 2 pasos, ¿no? Tienen las similitudes y después valoro las similitudes. Siempre pensando en la posibilidad de que sea un autor, el autor mismo del inmaterial conocido, o la participación de otro posible autor. ¿Qué probabilidad hay? Digo, ¿cómo hacen esa valoración? ¿Es cuál y cuantitativa? ¿Tienen en cuenta la complejidad de la firma? ¿Qué filtros usan para valorar esas similitudes o esas disimilitudes? Sí, está correcto, son dos pasos. Primero, buscamos todas las diferencias y si encontramos las diferencias suficientes que no se pueden explicar razonablemente, entonces podemos decir, bueno, tal vez sea otro escritor. Pero si no hay diferencias notables, entonces tenemos que ver la complejidad, la posibilidad de que estas dos escrituras
hayan sido escritas por diferentes personas que tienen una escritura parecida, que escriben parecido, o que tienen firmas parecidas. Hablamos de complejidad. Brian Fong hizo mucho trabajo en la complejidad. Hubo un científico holandés de hace unos años que trajo la fórmula para calcular la complejidad. Lamentablemente ese laboratorio en Holanda, que era un laboratorio muy bueno, cerraron la sección de manuscritos, así que ya no hay más trabajo en Holanda con eso. Creo que es una decisión cualitativa. Creo que debería ser más cuantitativa. Me encantaría ver esa ecuación, porque si uno puede determinar la complejidad de 1 a 10, el 10 es muy complejo y el 1 es muy simple, y uno puede poner su opinión en esa escala, eso nos va a dar mejor base para la opinión. Entonces, los dos pasos que hablábamos. Uno son las diferencias, si hay diferencias explicables o dos escritores. En las semejanzas uno ve la combinación de semejanzas y dice cuál es la probabilidad de que se combinen estas semejanzas en otro escritor por casualidad. Y ahí vuelve la probabilidad, el tema de la probabilidad. Es algo que es muy cualitativo. La primera vez que apenas empecé como perito de documentos, yo tengo un título de química, entonces cuando empecé con mi capacitación no sabía nada y lo primero que pregunté fue, ¿qué medimos? Y todo el mundo me miró, me abrió los ojos. Y a partir de ese momento, la razón por la que hice mi doctorado es porque yo necesitaba poner cosas más mensurables en la parte de manuscrito, información que se pudiera medir. Y volviendo a Priscilla, hice preguntas, las firmas electrónicas, a medida que tengamos más información, vamos a obtener sin duda más respuestas en ese sentido. Yo quería saber también, porque ahí en el informe, en el modelo de informe que proponen, no está explícito eso. Digo, cuando hacen un informe, ¿ustedes introducen la valoración para que sea bien evidente que es una valoración del perito lo que está haciendo o no? ¿Hay una etapa de esa en el informe? La razón por la cual no está en el informe de manera explícita, ¿quién hizo la pregunta? Creo que Eric preguntó esto antes, no lo veo ahora. Eric hizo esa pregunta de la inferencia bayesiana y había un gran debate dentro del grupo con esta inferencia bayesiana o este abordaje de 2 pasos. Nadie realmente quería hacerlo, pero una vez que el informe final estuvo, había más inferencias bayesianas que frecuentistas, la verdad, aunque nadie quería esa. Había falta de claridad en la forma en la que este paso, que es un paso tan importante, se completa. Por ejemplo, en el proceso bayesiano uno desarrolla propuestas. Proposiciones, sí. Propuesta 1, propuesta 2, y en el caso del frecuentista se busca la diferencia. Entonces, en resumen, se trata de qué es lo que nos haga más cómodo. Yo uso los 2 abordajes, pero en este momento no estoy cómodo con la inferencia bayesiana, pero muchos peritos utilizan la inferencia bayesiana también. Bien. Bien. Una preguntilla. En el informe, ¿es obligatorio incluir una declaración de transparencia de tacha o de veracidad? Y luego, aquí en España existe el sesgo de los jueces. Los jueces, pues ante varios informes periciales, pueden hacer más caso a informes de policía que no informes de peritos privados, aunque los peritos privados pueden estar
mejor preparados que los policías. Yo, de hecho, tuve un caso, pues que había un informe de policía, otro informe de un perito, y me llamó a mí el juzgado y yo resolví gracias al infrarrojo, porque en el infrarrojo vi que había un retoque porque había 2 surcos, entonces la persona había retocado ese escrito. Entonces, bueno, pues es por si en el informe se hace mención a eso, a la imparcialidad de los peritos, si es obligatorio hacer esa mención. Gracias. Bien, podría decirte que esto no pasa solo en España, pasa en Estados Unidos también. También pasa que hay jueces que no confían en la policía, directamente pasa al revés. Entonces recorren al perito o le dan más peso a la opinión del perito. Pero la mayoría de los jueces, cuando se trata de cómo uno demuestra su evidencia. Entonces, un perito inglés, Wilson Harris, tenía es un libro pequeño para la detección de falsificaciones. En ese libro tenía una oración que decía, lo que no puedes demostrar no es evidencia. Y he usado ese principio a lo largo de mi carrera porque me mantiene honesta y puedo dormir de noche. En el caso tuyo, Nat, si puedes, como pudiste demostrar esos 2 surcos, esa es evidencia concreta, eso no es opinión, entonces puedes demostrar en qué basas tu opinión. Y eso tiene mucho más peso para tribunales, ya sea que tengan sesgo o no lo tengan. Pero yo lo que preguntan... Lo que preguntan a mí me parece la inclusión de un CV, de un currículum vitae, no también no condiciona un poco al juez eso. ¿Quién está diciendo? Es como que el informe necesita un respaldo de una persona y eso no puede condicionar al juez. Ah, mira, lo dice esta persona. Yo eso es lo que vi de la inclusión del currículum, eso me llamó la atención. Sí, yo incluyo el currículum porque quiero que el juez vea mis antecedentes, mis cualificaciones y que vea por qué me tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque tengo esta experiencia, esta capacitación y esto le da más peso a mi opinión. No quiere decir que me lo van a aceptar, pero significa que uno tiene mejores antecedentes y más experiencia. Sí, no sé si alguien tiene... Priscila, ¿vos has levantado de nuevo la mano o la bajo la mano? O sea, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Richard. Yo también tengo preguntas. A ver, ¿quién está hablando ahí? Ah, Luz, adelante. Gracias, adelante. Marco. Linton, yo tengo una pregunta muy puntual. Usted entiendo que es un experto independiente. ¿Qué tipo de validación de métodos, si acaso lo hace, usa? Y de acuerdo a él, ¿cómo calcula usted esa incertidumbre en las conclusiones que usted emite? Y asimismo, ¿cómo lo expresa o cómo lo sustenta en una audiencia oral? Muy buena pregunta. Yo soy independiente de tiempo completo desde hace unos 12 años, pero la mayor parte de mi carrera he trabajado en laboratorios del gobierno, y en todos casos que han sido revisados por compañeros, y esa es una justificación. Ahora bien, en el sistema privado, lo que tenemos es una red de peritos privados que nos revisamos entre nosotros. No hay cómo cuantificar
el nivel de autenticidad, eso lo trae la opinión de cada uno. Está escrito, probablemente esté, y medir la incertidumbre es algo muy grande en la ciencia forense en este momento y necesitamos encontrar la forma de abordar eso en el sector privado, incluso en los laboratorios públicos que todavía no tienen una forma. Pero creo que la revisión por pares es muy importante en la práctica privada. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Por ejemplo, tengo firmas, las envío a mi colega. Le envío a mi colega mi tabla de firmas sin ninguna información de antecedentes. Entonces mi colega la revisa y me le manda y me dice, bueno, hasta ahora estamos de acuerdo, o todos estamos de acuerdo, todos los que le vimos. Hice un estudio recientemente con Ethel Draw, otro perito de documentos, y dos psicólogos. Este estudio debería estar publicado dentro de unos meses. Y creí que iba a quedarme sin algunos amigos, porque en ese estudio lo que hice fue ponerme en contacto con 24 peritos examinadores de documentos, y le dije a la mitad, tengo un caso, ¿me ayudas? ¿Haces una revisión de pares? Me ha retenido la defensa. Y la otra mitad me dijo, les dije, tengo un caso, y me contrató el acusado. Eso ya de por sí aplicaba sesgo a los examinadores, pero sus conclusiones no fueron sesgadas. Algunos resultados, sin embargo, fueron muy malos, porque el problema era muy difícil. La persona que había hecho las firmas es un excelente perito de manuscritos, y también es un excelente calígrafo. Entonces había hecho cosas que eran muy, muy difíciles. Entonces, en cuanto a fiabilidad, no era tan fiable, pero en cuanto a sesgo, fue el primer estudio en el que se usaban peritos para el sesgo, para probar el sesgo, y no hubo sesgo en los peritos. Por fortuna, nadie me ha odiado hasta ahora por haber hecho una cosa así, por lo menos que yo sepa, por haberlos puesto en esa posición. Constanza, ¿querés preguntar algo? Buenas tardes. Yo soy Constanza de Colombia. Soy perito privado del año 1997 y tengo una escuela con la Universidad del Barcelona. Con el maestro Mohamed me identifico porque también soy hincha de Messi. Me encanta Argentina, Buenos Aires, Rosario me encanta, y Barcelona me parece hermosa porque viví allá casi 4 años. Yo en mi experiencia me he encontrado, yo soy también abogada y soy docente universitaria, y me he encontrado que cada uno de nosotros queremos trabajar independientemente y no hacer investigación. Entonces, me gustó mucho el documento y el estudio que se hizo porque es un documento vivo donde todos podemos aportar. Me he encontrado inconvenientes porque yo considero que el acercamiento a la verdad gráfica tiene que ver con los aspectos de contemporaneidad, de abundancia, de similaridad y de originalidad. Considero que algunos expertos, colegas en todas las áreas de las ciencias forenses, teniendo toda la potestad del Estado, omiten diligencias como hacer, ejemplo, visitas a las notarías o ir al banco para que les faciliten todos los documentos y hacer el cuerpo de la escritura. Entonces, me gustó mucho sobre el sesgo cognitivo, donde usted plantea que el ser un perito de una institución del Estado, pues normalmente van a pensar que están sesgados hacia esa institución del Estado. Mi experiencia en Colombia es que
yo he visto que los jueces no se capacitan en el quehacer del perito, no tienen conocimiento de ese quehacer del perito. Entonces, casi siempre, cuando está el experto que ha trabajado como en una institución del Estado, pues prefieren valorar a favor ese perito experto, ¿cierto? Porque yo he entendido que nosotros lo que hacemos es una interpretación de símbolos, es una simbología, y los símbolos a nivel de la grafología es universal. Entonces, a mí me gustaría saber usted qué opina sobre esos aspectos de abundancia, de coetaneidad, de originalidad, de espontaneidad, porque hay que mirar también, me gustaría saber como, por ejemplo, la teoría de la complejidad de la firma, ¿cierto? Que hay estudios sobre eso. Y esta pregunta que me parece muy importante porque las órdenes de trabajo normalmente en las instituciones del Estado, pues las hace, ejemplo, un investigador que no tiene práctica en el análisis manuscrito forense de documentos. Entonces considero que hay veces hay fallas porque no se ve el documento integral. Entonces, en mi experiencia he encontrado, que me gustaría también saberlo, cómo determinar objetivamente si una muestra es totalmente apropiada para el cotejo, teniendo en cuenta que no existen procesos estandarizados aceptados. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. No sos la única en Colombia en donde un juez no sabe lo que está haciendo. Lamentablemente a veces es dolorosamente obvio, no solo los jueces, sino también los abogados. Estuve en una conferencia hace 2 años en la Universidad de California en Los Ángeles. Era sobre evidencia científica. Y hay un profesor de leyes muy prominente de la UCLA que le dijo a la audiencia: no entendemos las huellas, no entendemos rifles ni tambores, pero todos entendemos los manuscritos. ¿Para qué necesitamos expertos en manuscritos? Y esa es la actitud prevalente entre los jueces, entre los miembros del jurado. Es lo que es la realidad. Lamentablemente no tenemos tanto impacto en el sistema legal, pero sí podemos hacer nuestro trabajo. Y sin duda, intentaría con todo lo posible ir a los lugares donde se capacitan los jueces para darles clases sobre examen, peritaje de manuscritos, explicarles por qué se necesitan tantas muestras, porque a veces ver 2 documentos, y yo puedo ya saber que son la misma, pero cómo se determinan las variaciones de una muestra a la otra, no se puede con 2. Hemos visto, tengo un caso en el que tuve cientos de muestras de la firma de la persona. Era un escritor excelente. Si con 10 muestras hubiera estado bien, pero necesité toda esa cantidad para poder ver. En otros casos se necesitan cientos de muestras por la variación, porque la variación es muy amplia. Hay que entender el rango de variación y luego tratar de determinar si los documentos que tengo en la mano pueden representar ese mismo rango de variación. Siempre va a haber casos. Mi colega dijo antes de Cleverfield, me mostró un caso de una persona que tenía 2 firmas completamente diferentes, todas muy rápidas, y uno las ve y dice, son diferentes, son personas diferentes. Y esta no tenía justificación para decir por qué firmaba de una forma o de otra. Era así, hoy firmo así, mañana firmo así. 2 firmas completamente
diferentes. Entonces, a menos que uno tenga varias firmas, se tiene que pensar que hay dos estilos diferentes. Es difícil cuantificar la cantidad necesaria, yo diría la mayor cantidad posible. Los originales siempre son mejores, copias de buena calidad, y deberían ser contemporáneos al documento dubitado. Gracias. Thank you very much. ¿Puedo preguntar? Sí, dale, Ana. He echado en falta en el informe el evaluar la sinceridad y espontaneidad de los documentos indubitados. Cuando se hace un cuerpo de escritura, aquí en España se llama cuerpo de escritura, realmente ver si la persona está intentando disfrazar su escrito, porque eso da muchas pistas, ¿no? De si realmente la persona se hace responsable de su documento. Entonces, aquí eso, pues se valora mucho la espontaneidad y sobre todo la sinceridad de la escritura. Brian Fon hizo una investigación hace unos años en la que analizó, creo que miles de opiniones, y descubrió que eran muy buenos para identificar firmas genuinas, pero cuando se trataba de discriminar entre simulaciones y disfraces, no sé, disfraces, era más difícil. Hay una parte en la cuando queremos disfrazar, las muestras, por ejemplo, vamos al banco a firmar un cheque y el cajero tiene una firma de referencia con la que la compara. Entonces uno quiere hacer la misma firma tan parecida, pero cambiarle algunas cositas, a lo mejor, no sé, la inclinación, las letras mayúsculas. Un perito lo va a notar rapidísimo a esas. Hay ejercicios que pueden hacer sobre firmas simuladas y disfrazadas. Se los voy a mandar a Marcos para que las distribuya antes de la clase para que podamos hablar de esos ejercicios después, o podríamos tener otra sesión como esta después de las 10 semanas para hablar sobre esos ejercicios. Una de las razones por las que hice mi doctorado en el tema que lo hice fue porque era bastante dificultoso ver la cinemática de lo que pasaba cuando la gente intentaba disfrazar la firma o simularla. Tengo una base de datos de 900 firmas originales, 450 firmas disfrazadas y otros tantos cientos de simulaciones, tanto en papel como capturadas de forma dinámica. Entonces, cuando vuelva a San Diego, voy a ver Mike Caligari, a ver los datos que él tiene de mucha gente con Alzheimer y demás. Y vamos a tratar de ver si podemos ayudar a los demás examinadores para ver en testamentos y demás, para ver las firmas allí y responder la pregunta de quién firmó. Un caso de una firma con mucha agitación, hay que ver si es falsificada o la persona está enferma, digamos. Esa es la forma de determinar ejercicios para eso. Tito. Yo tengo otra pregunta. ¿Quién? No sé si alcanzamos. Piedad. Bien. Doctora Piedad, pero claro que alcanzamos. ¿Quién? Gracias, Richard. Profesor Linton, nosotros, bueno, yo particularmente pertenezco a una institución pública en Colombia, la cual por ley, pues es el organismo técnico-científico de la Fiscalía General de la Nación. En ese orden de ideas somos también un organismo de referencia para todo el territorio nacional. En ese orden de ideas, pues lo puedo decir, en cabeza mía ha estado digamos, la obligación, porque lo puse como una meta, lograr la acreditación del primer organismo de inspección en documentos cuestionados de Colombia, en la ciudad de Bucaramanga. Y esto, ¿por qué lo menciono?
porque como institución se maneja un sistema de gestión de la calidad que nos ayuda a reforzar cada una de las labores periciales que hacemos. Nosotros como acreditación implementamos la norma 17020, que es para analistas forenses de documentos, y esto nos llevó a crear una serie de procedimientos estandarizados de trabajo que nos dice el paso a paso de cómo realizar nuestra actividad pericial. Esto con el fin que no hay perito que tenga excusa de decir por qué se saltó un paso, por qué no hizo un paso consecutivamente, por qué no lo hizo sistemáticamente, por qué no aplicó su rigor científico, etc. Dicho esto, también el mismo sistema de gestión de la calidad, por ejemplo, en su sistema de gestión de riesgos, nos ayuda a mitigar de alguna manera todos aquellos errores que ustedes nos exponían en la clase, y que todo es un sistema engranado y que tiene que funcionar así. Entonces nosotros como institución pública, o sea, estamos obligados a hacer eso, y por eso hay una concepción de parte de los jueces en que así sea mínimo estamos cumpliendo con esa norma. Entonces mi pregunta va para ustedes, los expertos privados, ¿cómo hacen para demostrar que de alguna manera dan cumplimiento a esa gestión de la calidad, que es lo que nos hace de alguna manera que esa subjetividad que manejamos sea más reducida, sea limitada? Y por eso yo le hacía, doctor, esa pregunta anteriormente de ustedes, ¿cómo manejan esa incertidumbre en las conclusiones que ustedes emiten, teniendo en cuenta también que ustedes manejan un alto grado de capacitación específica, demostrable y sobre todo avalada, que en los países tal vez de Sudamérica es más bien escasa? Así es. Es una muy buena pregunta. El sistema de gestión de calidad que tienen suena bastante bueno, muy buena, muy buena. Hubo muchos debates en Estados Unidos para los peritos privados para que se acreditaran bajo la ISO 1720. El problema que tenemos es el costo. Como peritos privados, el costo se suma. Tenemos que pagar esa acreditación de forma individual. Si no le podemos trasladar ese costo al cliente, tal vez no les guste la idea. Y el otro problema es el tema de confidencialidad. Si estoy trabajando en un caso, ¿puedo compartir ese caso con otro colega para una revisión por pares sin permiso de mi cliente? Entonces, algo en lo que estuvimos trabajando es que entendemos la importancia que tiene. Personalmente creo que es sumamente importante. Y hay investigación que demuestra que si uno tiene revisión por pares, la tasa de error se reduce a 0. Eso es fantástico. Como dije, tenemos un sistema de revisión por pares que es informal en Estados Unidos, por lo menos entre algunos peritos privados que confiamos en el trabajo del otro. Hasta ahora ese ha sido el único sistema, pero no es un sistema que nos sirve como justificación, que ni siquiera pagamos por esas revisiones, son favores que hacemos, pero es una manera de que el examinador privado tenga un sistema de calidad y que pueda pagarlo. Creo que ese es el gran desafío en este caso. Doctor, pero con base en ello, pues dentro de este sistema de gestión de la calidad también pues está implícito para nosotros la revisión de par, y si es el caso por un tercer experto. Asimismo, los ensayos de aptitud que nos miden de alguna manera y califican nuestro desempeño, pero ustedes entre sí, cuando habla de esa revisión por par, ahí sí no se puede dar también que se esté presentando de una manera muy aguda el sesgo de confirmación. No creo que haya sesgo de confirmación porque les mandamos los gráficos al colega sin ningún tipo de información. Simplemente decimos, es una firma dubitada, me la podés mirar, y esa es toda la información.
que recibe. Por lo tanto, no hay sesgo contextual porque el colega no sabe nada ni siquiera de lo que yo pienso del caso. Simplemente me dan una opinión ciega y yo la comparo con la mía. Y hasta ahora, pues no ha habido ningún tipo de desacuerdo notable. Gracias, gracias, mil gracias. Yo la verdad es que pagaría por tener un sistema como el de ustedes, Luz. Me parece que es un sistema muy, muy bueno. Richard. Gracias. Bueno, en la prestación del servicio de análisis forense de documentos en Colombia se pueden presentar dos casos, o que sean peritos de parte, es decir, peritos privados, o que se trate de peritos oficiales. Generalmente hay una especie de imparcialidad de origen porque se ha considerado que los dictámenes que lleva a cabo entidades oficiales como Medicina Legal, la Policía o el CTI gozan de mayor credibilidad. Sin embargo, para Colombia, por ejemplo, hace poco salió una sentencia de la Corte, del Tribunal Superior Sala Civil, que señala que la ley debe ser de igual manera tanto para peritos de parte como para peritos oficiales. ¿Qué quiere eso decir? Que es obligación de los peritos, inclusive los peritos de las instituciones oficiales, acreditarse conforme lo señala la ley colombiana, es decir, aportar el currículum o la hoja de vida que demuestre su trayectoria profesional. Generalmente en Colombia, cuando se presenta el informe pericial, que entre otras cosas debe ser un informe que tiene un flujo lógico, como bien lo señala el informe NIST, que debe ser además un informe concreto. En la práctica a veces se observan informes de una sola firma, en donde se presentan hasta 300 o 400 folios para respaldar una afirmación, o con una carga argumentativa bastante compleja. Quería también señalar lo siguiente, y es que difiere un poco en lo que señalaba alguien hace un momento, respecto de que los abogados no están preparados. Hoy nos enfrentamos a una nueva realidad, por lo menos en el país. Hoy los abogados cada vez están más preparados, son más incisivos, están dispuestos a hacer preguntas más inteligentes, más racionales. Las universidades se han preocupado por sacar especializaciones exclusivamente en el área de valoración racional de la prueba pericial, lo que quiere decir que cada vez hay más abogados preparados en áreas técnicas o forenses que además siempre van a buscar la compañía de un experto calificado, ¿sí? Entonces hay más abogados preparados y lamentablemente hay más peritos con pseudoinformación se recibe por múltiples canales online, y que a veces es información distorsionada que se convierte en una especie de sesgo. Es decir, la información que no sea académicamente sustentable seguramente también va a ser un sesgo porque se llena uno de información errónea y en esa medida, en la sustentación de sus dictámenes, en las audiencias, pues llega con una falsa realidad. Es decir, con falacias argumentativas o cargas técnicas que realmente no se ajustan a la verdad, y eso genera ya un problema en el desarrollo mismo de la audiencia. Entonces, eso era básicamente lo que quería señalar. Son todas muy buenas observaciones y me gustaría mencionar también que es fundamental que como peritos de documentos y manuscritos nos mantengamos al tanto de todo lo que está pasando y podamos responder a los argumentos que hacen los abogados con base en documentos publicados, libros, ponencias. Es importante publicar nuestro trabajo, hay que publicar paper, eso tiene mucho más peso que una presentación o que el boca en boca. Hay que publicar tanto como sea posible. También creo que aquí, por lo menos en Estados Unidos, en nuestros 50 estados, hay federal, hay estatal, hay laboratorios de 2 personas, de 50 personas, y el nivel de capacitación
en la mayoría de las agencias del gobierno es bastante diferente. Entonces, una de las cosas que se nos ocurrió es una guía de capacitación estandarizada para examinadores de documentos, al menos en Estados Unidos y América del Norte en general. No sé si conocen la Academia Americana de Ciencias Forenses y su junta de estándares. La ASB fue desarrollada hace unos 4 o 5 años atrás. OSAC está desarrollando los estándares en este momento en la organización y la organización está acreditada para publicar los estándares. Entonces tenemos alrededor de unos 3 estándares para la examinación de manuscritos ya publicadas, que también pueden ayudarnos en la corte para decir, estos son los estándares que yo seguí, estos son los estándares de la profesión. Pueden ir a la página web de la ASP, aafs.org, en la pestaña de estándares de la academia, y les pueden descargar estos estándares sin costo. Creo que la capacitación inicial es la que marca la mayor diferencia entre examinadores. He visto examinadores en laboratorios policiales que no estaban bien entrenados. He visto examinadores que habían en laboratorios privados que estaban muy bien capacitados. Lamentablemente en Estados Unidos, la mayoría de los laboratorios policiales, el laboratorio es solo una parte de su carrera, entonces no se quedan, se van cuando son ascendidos. Por lo tanto, el perito privado está más invertido en su carrera, pero hay civiles también en laboratorios gubernamentales que también están muy dedicados y mantienen el ritmo. Y el hecho de que estén haciendo esta clase me dice a mí que ustedes están también invertidos en sus propias carreras. Y quiero yo también aprender de ustedes. Así que. Bueno, vamos cerrando ya la jornada, así de... Acá hay de Ana el link para los estándares, aafs.org, creo que dije. Bien. Ahí en el chat. No. Bien. Ya los vamos a poner a los estándares en el aula entonces. Los vamos a poner en el aula si los cargamos ahí. Y los tenemos todos ahí. Yo particularmente estaba traduciendo ahora el del EMPSI, pero bueno, veo qué tal es este. Ahí está. Gabriela lo acaba de poner. Estabais hablando de la normativa, de las certificaciones. Bueno, en España tenemos una normativa que es criterios generales para la elaboración de informes periciales. Y bueno, es una guía, es como un índice. Esto para peritos privados es descargarse la norma y seguir ese índice, y no hace falta que nadie, o sea, ningún organismo exterior pues te audite, como pasa con certificaciones de ISO. Entonces, bueno, pues es un índice bastante extenso, y bueno, pues recoge, yo creo que es interesante seguir esta norma. Pero bueno, es una norma española que tampoco es. Bien. ¿De dónde es esa? ¿Es paga esa norma? Se paga, son 30 euros o algo así. 30 euros. Bien. Es la UNE 197.001 del 2019. Bueno, vamos a poner el link también ese. Sí, vale. En el aula vamos a crear ahora una publicación, así ponemos todas las referencias. Vale. Y es que yo, por ejemplo, que hablaba la compañera Luz Piedad, me parece, de la ISO 17025, que es la de competencia de laboratorios. Está, por ejemplo, la policía aquí en España sí que están acreditados, pero el alcance
no llega a todo el informe, porque las conclusiones están aparte, no puede ninguna, porque las conclusiones, como no son científicas, no son 17.020, de porcentaje, la 0.20. sí, la 0.20, no la 0.25. La 0.20, que es más específica y es para organismos claro, que es para inspectores, para evaluar, exacto. Sí, esa es de inspectores, sí. No obstante, la 17.025, como maneja el tema de validación de método, es de alguna manera es transversal a nuestro organismo de inspección y de hecho en este momento se está haciendo iniciar, retomar una validación de método que hicimos hace 10 años con nuestros pares y pues bueno, ahí vamos. Claro. Bueno. Bien, podemos hacer una última pregunta y ya cerramos. ¿Alguien quiere? Tito, ¿vos querías preguntar algo? Habilita el audio, Tito. Yo escucho bien, ¿eh? Bien. Yo escucho bien ahí, Y considerando la gran experiencia considering the greatest experience you have, ha tenido algunos casos. I want to know if you have ever seen a case where analizado alguna escritura. You had assessed handwriting or signatures. Cuestionadas o materia de pericia questioned handwriting or signatures that bajo coacción. Were executed under coaction, under threat. Do you say coaction? Coercion, yeah. Coercion. Yeah. So, sorry, he's not done. Sorry, Tito, can you? Sorry, coacción y después me comentaba, para ponerle en contexto, a una persona the context is the following. One person reported that he or she had sold something in a notary public's office. En una notaría, lógicamente con su escritura pública, pero esa firma había sido hecha por coacción, con un arma de fuego en la cabeza. The signature had been with a shot, with a gun to the face. So, hicieron la pericia. So they ran the examination. La proteína, como se denomina acá en el Perú. And y yo actué como perito de parte. I was I was an examiner myself for the victims. I don't remember the technical term. Y las características que el perito para determinar que había sido the examiner in order to determine that this had been under coercion. Eran muy incipientes, muy débiles, ¿no? They were very weak. The proofs were very weak. So the question would be: ¿Ha tenido algún trabajo? Have you ever done something like that? ¿Cuál es el profesional más adecuado? What is the most suitable professional to pronounce or to say something about the signature? And if it is actually under coercion, what's next? So I've been asked before this. De hecho, me han preguntado esto y no hay mucha investigación sobre manuscritos bajo coacción, pero si la persona estaba siendo amenazada, estaba bajo estrés y eso se iba a notar en la escritura. Entonces iba a haber más presión, iba a escribir más lento, y con más presión se dejan otras marcas. Por lo tanto, yo no creo que haya forma de demostrar conclusivamente que la persona estaba bajo coacción o bajo amenaza. Podrían ser solo las condiciones de la escritura. Podría ser, no la coacción solamente. Bueno, yo creo que en un caso como este, yo diría que no se puede emitir una opinión que sea útil porque no hay datos para demostrar que la persona ha estado escribiendo, firmando bajo presión, bajo amenaza. Tal vez haya algo en las publicaciones en España, pero en inglés no he leído nada al respecto.
Bueno, muy bien. Vamos a dar el cierre ahora, así quedamos liberados todos. Yo les agradezco a Linton, a Eva y a todos ustedes por haber estado presentes. Ha sido una jornada muy linda, muy interesante. Es la primera vez que hago una jornada así con traducción simultánea, pero no ha resultado tan complicado. Así que bueno, seguimos en el curso. Ya en la semana, el día martes, estaré cargando la próxima clase, que se viene muy interesante por lo que he visto. Así que bueno, como dice Linton, se viene más práctica ahora, pero cualquier duda que ustedes tengan, cualquier evaluación que quieran hacer, la pueden también incluir en el tablón, así todos podemos leerlo y podemos seguir avanzando sobre el tema. Bueno, a ver, bien, cerramos entonces la jornada y... Sí, debo decir que leo el aula y uso Google Translate para traducir las preguntas, las leo mucho, es un debate muy interesante y agradezco mucho la atención que le ponen a las clases, es fantástico. Bueno, muchas gracias a vos, Linton. Bien, nos vemos. Muchas gracias a todos, hasta luego. Chao, Linton, chao, Marcos.